Hola, que Dios te bendiga. Si estás viendo este video, formás parte de lo que la Iglesia Evangélica Bautista de las Delicias propone para este tiempo de Pascuas. Y en este tiempo específico, ¿no? Donde se vive en cada hogar, venimos diciendo que nuestro hogar es nuestra primera iglesia. Y en este tiempo, en donde por esta pandemia que nos azota, ¿sí? Y en base a las medidas que tomó el gobierno, de no movilizarnos en lo posible, lo mínimo, si hay alguno que tiene que hacer algún mandado o algo, o salir a trabajar, algunos, sí, pero no te muevas de tu casa. Para cuidar hay que estar al lado tuyo y cuidarte, ¿sí? Nosotros los cristianos estamos acostumbrados a obedecer este tipo de orden, ¿sí? Porque forma parte de las dos leyes fundamentales, amar a Dios con todo lo que sos y a tu prójimo como a vos mismo. Bueno, ahora lo estamos poniendo en práctica, amar al prójimo como a uno mismo, cuídate, no salgas de tu casa, ¿sí? Y aplicar todos los consejos que te está dando el gobierno, ¿sí? Para el cuidado nuestro y cuidado del prójimo. Bien, te pido que oremos y luego le damos curso al tema de hoy. Oramos. Amado Padre, gracias por este tiempo, gracias por todo lo que tenés para nosotros. Bendito eres, Padre, por lo que estamos viviendo. Gracias por lo que estamos viviendo. Gracias por tu cuidado, por tu protección. Gracias por este tiempo en el cual cada uno en su hogar está leyendo, orando, intercediendo, celebrando los símbolos, ¿sí? Está guardando hasta que estemos todos juntos. Qué privilegio, Señor, es vivir la vida. Pero no estamos separados, estamos todos juntos, cada uno en su casa. Pero eso que hace el Espíritu Santo, que seamos uno, que tengamos unidad. Bendito eres por todo lo que vivimos en este tiempo. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien. Si vos escuchaste el último mensaje, estás viendo que nosotros nos proponemos hablar de las 7 frases que dijo Jesús desde la cruz. La primera, Él intercede a su Padre y pide por sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy vamos a ver lo que le dice a un ladrón, a ese ladrón penitente que estaba allí. Recordad que él fue crucificado con un ladrón a la izquierda y otro a la derecha. Y a uno de ellos le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y mañana vamos a ver qué tiene Jesús desde la cruz para su madre y para su discípulo amado. Bien, el título de todas estas predicaciones, de las 3 primeras frases que Jesús dice desde la cruz, es pienso en vos. Y ayer, es decir, la última vez que nos juntamos, vimos cómo él intercedía por sus verdugos, oraba al Padre por ellos. ¿Sí? Recordad que Jesús llega flagelado, escupido, insultado, su espalda, su cuerpo molido, azotado. Dice que estaba en agonía, orando en el huerto, estaba en agonía y que le caían gotas de sudor como gotas de sangre que golpeaban en el piso. Y allí así llega psicológicamente y corporalmente, ¿no? Eh, Desvalido. Eh, va a experimentar después el ser abandonado, ¿no? Eh, Desamparado. Pero bueno, lo que estaba viviendo en el cuerpo era todo eso, ¿no? Psicológica y físicamente y espiritualmente, ¿sí? Estaba viviendo lo que a él le tocaba vivir. Eh, Va a pedir también, ¿no? Que pase la copa, Padre, que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, y la copa que me has de dar no la he de beber, dijo. Bueno, acá estaba bebiendo la copa que le tocaba. Bien, eh, vamos a ver que en los 4 evangelios, ¿sí? Nos citan a 3 cruces levantadas, ¿sí? Lucas 23:33, Mateo 27:33, Marcos 15:22 y Juan 19:17 nos dice que en el Gólgota, que significa el lugar de la calavera, van a levantar 3 cruces, ¿sí? Jesús al medio y 2 ladrones a la izquierda y a la derecha, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y ya no está
si usted se lo imagina viéndolo, la centralidad de la cruz. El lugar central que tiene la cruz para nosotros. Y allí, como si fuera poco, lo vemos, ¿sí? Se hace visible, se hace palpable. Jesús en el medio y dos malhechores, dos ladrones, uno a la izquierda y otro a la derecha, en un lugar conocido como Gólgota, el lugar de la calavera. Lucas nos dice, Lucas 23:33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Recordad que la crucifixión tuvo lugar, la crucifixión, tuvo lugar más o menos a las 9 de la mañana, a la hora tercera. Bien. Mateo 27:39 nos dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Y Mateo 27:44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Es decir, todo lo que había pasado ese jueves, viernes a la mañana, ¿sí? Siente los clavos, ¿sí? Y en sus manos y en sus pies. Es levantado, le ponen dos flacos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y no paraban de insultar, no paraban de decirle, le decía, bajate flaco, si vos sos el rey, si vos decís que sos el rey, bajate y salvanos, descolgate y salvanos, ¿sí? ¿Qué es la propuesta de hoy? Para leer lo que tenemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, ¿sí? Desde el versículo 32, mirá lo que dice. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es lo que veíamos el otro día, que estaba intercediendo, ¿sí?, por sus verdugos. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvo, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y diciendo, les decían los soldados, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habiendo también sobre él un título, había también sobre él un título con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, no por nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, ¿sí? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, eh, en un primer momento los dos malvivientes se suman al coro de odio al cual era sometido Jesús, sí, pero solo uno continuó, ¿sí? Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Venía siendo insultado, ¿sí? Y una vez colgado, pasaba la gente, meneaba la cabeza, le insultaba, le injuriaba. Y uno que estaba colgado a su lado también le injuriaba. Y el otro malhechor, primero reprocha a su compañero, ¿sí? Versículo 40, vamos, versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Eh, Terrible palabra, ¿eh? Estando en la misma condenación no temes a Dios, ¿sí? Lo que es el temor para el hombre, ¿no? Lo que es el temor a Dios. Y entrando en esa condición el malhechor, ¿sí? Que reprende al otro que le insultaba, compartiendo, ¿sí?, la experiencia, los clavos, ¿sí?, la cruz, le quedaba poco tiempo de vida. No había una esperanza de bajarse, ¿no? A menos que Jesús hubiera decidido bajarse de la cruz y bajarlos, ¿no?
pero para eso no vino. Él vino para dar su vida en rescate por muchos, ¿sí? No vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y eso formaba parte del plan, el poner su vida, ¿sí? El poner su vida para hacer el sacrificio perfecto. Bien, versículo 41, fíjate lo que dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, ¿sí? Porque recibimos lo que merecemos, mereció según nuestros hechos, nuestros actos, más este ningún mal hizo. Reconoce haber actuado mal. ¿Sí? ¿Por qué reconoce haber actuado mal? Porque también reconoce que están pagando justamente, ¿sí? Por lo que hicieron. Están recibiendo lo que merecen sus actos. Es decir, él se reconoce haber hecho algo por lo cual la condenación fue la cruz, este malhechor, y él dice que es justo para él. Porque según mis actos, ¿sí? Yo merezco lo que estoy haciendo, merezco la cruz. ¿Sí? Entonces, él está reconociendo, ¿sí? Que por lo que hizo merece el castigo. Por lo que hizo en su vida este malhechor, está reprendiendo a su compañero y está entendiendo y está reconociendo que él había actuado mal y que justamente estaba pagando lo que estaba viviendo porque su vida ameritaba ese castigo. Está reconociendo que se había equivocado. Estaba reconociendo que había errado al blanco. Y también reconoce que Jesús no había hecho ningún mal. El versículo 41 nos dice, nosotros a la verdad padecemos justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Le está diciendo al malhechor que estaba allá, ¿no? Le está diciendo, yo estoy pagando por lo que, y vos también por lo que hiciste. Pero este no hizo ningún mal para estar en la misma condenación. Entonces, cuando él reconoce que está mal, que hizo algo malo, ¿sí? Y reconoce que merecía el castigo, ¿sí? Y reconoce que Jesús no había hecho nada malo, que era inocente, enseguida, ¿sí? Lo mira a Jesús y le dice, y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón lo reconoce como rey. Yo no sé si sabía leer o escribir. Creo que no. Creo que eh, allí los que sabían leer y escribir eran los que estaban preparados para dirigir, ¿no? Fariseos, saduceos, escribas, herodianos, toda la clase pudiente, ¿no? Seguramente sabían leer y escribir más. El vulgo, yo no creo. Y no creo que haya sabido leer el cartel que tenía allá arriba Jesucristo, porque en la cruz de Jesús había un cartel escrito con letras que estaba en griego, en latín y en hebreo. Y decía, este es el rey de los judíos. Yo la verdad que no sé si sabía leer o escribir, pero seguramente sabía quién era Jesús. ¿Sí? Porque si andaba por el pueblo, ¿viste? Seguramente andaba donde había multitud, si había de comer gratis. Y si había mucha gente, seguramente había algún desprevenido, alguien para sustraerle la bolsa. Decir que no había celular en aquella época, si no, hubiera estado sacando celulares, ¿sí? Pero seguramente donde había gente estaba Jesús. Porque la gente lo seguía. Y lo seguían muchos porque le daba de comer. Y muchos también escucharon su palabra. Y muchos también se transformaron, transformaron sus vidas, reconociendo que estaban viviendo mal, ¿no? Y, y aceptándolo como rey. Ese es un buen tema también, aceptándolo como Señor y suficiente Salvador, ¿no? Bien, y seguramente lo había visto, y ni te digo, y no sé si no lo vio en la entrada, esa entrada triunfal en Jerusalén, ¿no? A Jerusalén, ¿sí? Montado en un pollino de asno. No sé, supongo, pero tuvo a lo mejor tiempo
para escuchar qué decía, saber que había alguien que multiplicaba peces y panes, ¿eh? Que sanaba a leprosos, que levantaba a muertos, que amaba a lo que la sociedad de aquella época descartaba. ¿Sí? Buen tema ese también, ¿eh? Amar a lo que la sociedad descarta. Creo que hoy sigue siendo lo mismo, ¿no? La sociedad descarta y nosotros debemos amar a todos, ¿no? Bien, y, y te invito a leer Lucas 19:38. Vamos, el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 38. Esa es la palabra de Dios. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria a las alturas. ¿Sí? Versículo 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Sí? Mirá vos, ¿eh? Toda la multitud de discípulos se gozaban y comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto hechas de manos de Jesús y diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, y gritaban en la entrada a Jerusalén, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y ya te digo, yo no sé si sabías leer el cartel que decía acá el Rey de los Judíos, sí, pero una cosa estoy convencido y te lo puedo asegurar, lo reconoce como Rey. En ese momento de tanto dolor para el malhechor, el ladrón, que dice que vive justamente y está pagando justamente por su vida, en ese momento él lo reconoce como rey. Y seguramente también escuchó lo que le dijo Jesús a sus verdugos, estando en dolor. No, Jesús lo primero que dice es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y el ladrón estaba escuchando y seguramente si vivió todo lo que había vivido en aquellas ciudades, la multitud le seguía, los discípulos gritaban, bendito el rey, que viene, y gloria a Dios por el rey que está entrando, ¿sí? Y lo reconoce como rey. En ese momento, el ladrón, en pleno dolor, como Jesús y como el otro que lo seguía insultando, eh, sabía cuánto necesitaba él mismo ser perdonado, porque, ¿sabes qué? Él confiesa que estaba siendo castigado con justicia. Y entonces él entendió que no le quedaba tiempo, no hay tiempo. Una de las cosas que estamos diciendo en la Congre, no hay tiempo que perder, chicos. ¿Sí? Nosotros trabajamos en dos geriátricos, ¿sí? Y sabemos que las chicas y los chicos que están allí, que ya son de 70, 80, no tienen tiempo. Entonces, nos moviliza el predicar el Evangelio para que ellos en el tiempo que les queda, ¿sí? Puedan entender y cambiar la visión como hizo este ladrón, que entiende y confiesa que necesita perdón. Entonces lo tenemos a Jesús, ¿sí? Ahí, al lado de ellos, ¿no? Y por lo que dice la palabra de Dios, no hubo ninguna recriminación de parte de Jesús, no hubo ningún reproche, ¿sí? De parte de Jesús. Le podría haber dicho, bueno, flaco, pero hasta acá esperaste para entender que viviste mal, ¿sí? En este tiempo no nos queda tiempo, ¿eh? Esto es cuestión de horas, ¿sí? Y en cuestión de horas nos vamos a morir, ¿sí? No hubo ninguna recriminación, no hubo ningún reproche y no hubo ninguna duda sobre la sinceridad del arrepentimiento del ladrón. Estaba siendo sincero total y absolutamente. Y Jesús estaba allí.
Y sabes lo que le hace Jesús allí, ¿eh? Eh, eh, Te estamos diciendo, él no pensó en sí mismo, estaba padeciendo dolor psíquico y físico, ¿sí? Estaba experimentando algo que no había vivido nunca, ¿sí? Que es el cargar con el pecado, ¿no? Y estaba experimentando, ¿sí? Tanto dolor que yo te llevo a esto, si vos experimentás tanto dolor, ¿sí? Seguramente vas a expresar ese dolor. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué vivo esto yo? ¿Por qué conmigo no? Y sin embargo Jesús, ¿sabes qué? No pensó nunca en él, siempre pensó en vos. eh, con los flacos que le estaban clavando los clavos, sus verdugos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y este flaco que estaba a punto de morir y que se confiesa y se reconoce como pecador y que lo reconoce a él como rey, Jesús simplemente le da la seguridad que el ladrón anhelaba. No había tiempo que perder. Y Jesús le asegura, le da esa seguridad que el flaco que estaba ahí necesitaba tanto. No solo le promete la entrada al paraíso, de cierto te digo, ¿no? Sino que también le promete que iba a estar con él y que ese ingreso iba a ser inmediato. De cierto te digo, hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque el ladrón le dice, ¿no? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Bueno, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Largas horas de sufrimiento no, no iban a pagar, ¿no? A ese corazón, a esa nueva vida y a esa nueva mente, ¿no? Y ese ladrón se agarra, pero se debe haber agarrado así mientras dolía, ¿no? De esa promesa, ¿sí? Y esa seguridad redentora, y esa seguridad y esa tranquilidad que le ofrece Jesús, y esa promesa que le hace Jesús allí en esa cruz. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto sigue, ¿eh? Porque Jesús muere primero y por causa de un uso y costumbre de aquella época de los judíos, viendo que los dos ladrones estaban vivos, les ordenaron a los romanos quebrarles las piernas para que mueran más rápido. Eh, Jesús que ya había fallecido antes que los dos ladrones, lo estaba esperando a, aquel que se reconoce como que había vivido una vida eh, equivocada, una vida errada, había reconocido que era pecador y que estaba sufriendo en su cuerpo, ¿sí?, lo que merecía, porque justamente nos están dando lo que merecemos, la pena de muerte. Y reconoce a Jesús como rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si hoy esta palabra te llegó a tu corazón y te reconoces como lo que sos, ¿sí? Y querés formar parte del reino de Jesús, ¿sí? Lo que tenés que hacer es nacer de nuevo y, y reconocerte como lo que sos, ¿no? Un pecador que ha vivido equivocadamente, y reconocer que Jesucristo es el que te va a dar vida eterna y que vino a rescatarte a través de la cruz y a través de la entrega total y absoluta de Jesucristo por tu vida. Esta oración la hemos hecho muchos de los que están escuchando, pero hay muchos que desconocen, no saben que Jesucristo vino para salvar al mundo y no para condenarlo. También dice Jesús
que uno, para formar parte del reino, debe nacer de nuevo. No meterse de nuevo en la matriz de la mamá, ¿no? Sino nacer espiritualmente. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y de lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso nosotros te proponemos que aceptes a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador para formar parte del reino. ¿Y cómo se hace esto? Haciendo una sencilla oración, pidiéndole a Jesús, ¿sí?, que entre a tu vida como Señor y suficiente Salvador. Nosotros le decimos orar, otros dicen rezar, bueno, hablar con el Padre. Nosotros te proponemos que hagas esta oración, ¿sí?, para que cambies, pases de muerte a vida y vida en abundancia, porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni a uno, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, y estamos nosotros muertos en delitos y pecados, y Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Te propongo que hagas esta oración. Padre, me reconozco como pecador, y yo sé que vos me conocés, porque conocés el corazón de todos los hombres. Te pido perdón por mis pecados y acepto a Jesucristo como Señor suficiente Salvador, que Él entre en mi vida. Abro las puertas de mi corazón para que Él entre en mi vida. Gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y si hiciste esta oración por primera vez y aceptaste a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador, te pido que te contactes con el contacto que te mostró esta predicación y le digas que es la primera vez que haces esta oración y que aceptaste a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Ya hay gozo en los cielos si hiciste esta oración. Déjanos que nos gocemos justamente con vos. Gracias, que Dios te bendiga. Mañana vamos a hablar lo que tenía Jesús para su mamá, para María y para su discípulo amado. Que Dios te bendiga. Gracias por este tiempo, por acompañarnos. Bendiciones. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.